Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a hacer una mejor televisión desde este espacio, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Los noticieros han venido informando acerca de la pandemia que se ha ido propagando en los últimos meses en el mundo, así como la llegada del COVID-19 o coronavirus a nuestro país. Los contenidos falsos, las cadenas de correos, el voz a voz y el creciente número de infectados han generado una alarma y en algunos casos pánico. Ya hace algunos días hablamos de cómo se debe comunicar desde la perspectiva médica. Hoy, a petición de ustedes, nuestros televidentes, queremos conversar acerca de cómo los medios televisivos, a través de sus diferentes programas, pueden contribuir, primero, a informar adecuadamente, segundo, a mantener la calma y tercero, a encontrar consejo y guía para dudas e inquietudes de nuestras audiencias. Para hablar de estos temas nos acompañan esta mañana Jimena Serrano, presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Buenos días, Jimena. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y también está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico especialista en infectología. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante estarán con nosotros Lisbeth Fock, periodista científica y editora y especialista en ciencia y salud, y el periodista y docente Fernando Ramírez. Antes de entrar en materia, escuchemos justamente lo que dicen nuestros televidentes acerca del tema que ellos mismos nos propusieron para esta mañana. Buenos días, Mario. Estamos conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes desde el centro de Bogotá. ¿De qué forma nosotros, los medios de comunicación, podemos aportarle a los televidentes con relación al coronavirus? Yo creo que los medios de comunicación no deben de dar tanta cuestión de alaraca, como se dice, a esta pandemia. Hombre, yo digo que el que está abajo de defensas es aquel que lo patea. La información que hasta ahora están dando ha sido buena, pero me gustaría que dijeran más sobre las clases bajas, con la gente que es muy vulnerable. ¿Qué más se va a hacer con los habitantes de la calle, por ejemplo? ¿Qué medidas de prevención hay con ese tipo de personas? Los medios populares, los convencionales, están creando un pánico en este país de la manera más increíble. No sé por qué el gobierno permite esas cosas, ¿sí? No debe permitirse esas cosas, porque si es una pandemia no se debe crear pánico, por el contrario, lo que tenemos es que cuidarnos. Me gustaría que no asustaran tanto a las personas porque es mucho, ya el pánico es tenaz. Aparte que la gente ya casi no cree en Dios y que crean un poquito más en Dios, que Dios es el único que nos da la solución. Bien, ha habido confusión, por supuesto. De alguna manera el mundo, los medios, la sociedad han recibido con sorpresa un virus que ha crecido con los meses y a veces la gente no sabe a qué atenerse. Jimena, ¿a qué se pueden atener nuestros televidentes y las audiencias en general en torno a esta pandemia? Bueno, yo pienso que es muy importante dar primero un parte más de tranquilidad desde los medios de comunicación. Se tiene una labor fundamental y es el informar. Si bien es cierto que se está viviendo un momento difícil, donde estamos experimentando desde transmitir casi que en vivo con noticias y hechos que están generándose permanentemente, pues es también un reto el que nosotros desde los medios de comunicación y los periodistas tenemos. Pero aquí es donde se hace un llamado a los periodistas y ojalá que se formen en periodismo científico, en divulgación de la ciencia, porque es que esto es lo que hace la diferencia para poder llegar con un mensaje muchísimo más claro y digamos que mejor manejado para las audiencias que están en este momento recibiendo todo este tipo de información. Claro, los periodistas, los comunicadores, la gente que trabaja en los medios también forma parte de la sociedad a la que afecta este virus y también hace parte de la incertidumbre. Eso es bueno reconocerlo. Pero de alguna manera, periodistas y medios deberíamos estar más preparados que los demás componentes sociales para afrontar esta crisis. ¿Usted cómo ve la situación? Yo veo que hay unas circunstancias que el miedo vende. El miedo da clics, el miedo se transmite más rápido que cualquier virus. Y la angustia es el gran consumidor de ese miedo que permite que las personas queden enganchadas en un medio de comunicación. Muchas veces no sé por qué cree un medio que si no genera miedo, no genera espectadores.
Y se ha vuelto una cadena en donde la información negativa, no mentirosa, la información negativa, cuando no se pondera, cuando no se modula, cuando no se compensa con otra información y no se le dan visiones distintas, muchas veces se queda en un consumismo y en la imagen negativa de lo que puede pasar. Yo creo que la gran responsabilidad de nosotros es aprender a ver la información en su justa dimensión, sin decir ninguna mentira, pero con varias ópticas. Creo que lo que hace la diferencia el periodismo de los youtubers y de los influencers es la capacidad de una visión organizada, sistemática y que sea multitudinaria de varios focos sobre un problema. Pero cuando solamente se ve el problema y no se plantean las soluciones, cuando se ve lo negativo pero no se ha visto lo positivo, cuando se ve el problema más grande de lo que puede ser, pues realmente nosotros nos lleva una imagen de desesperanza y realmente preocupante porque no vemos un camino. Entonces, hay alternativas para ser útil. ¿Qué se te ocurre? Bueno, ya hemos hablado de la forma, de la estética de decir. ¿De qué otra manera podemos ser útiles? Claro, entregando la información, lo convencional, de eso hablábamos hace 8 días. Información adecuada, fuentes adecuadas, etc. Pero ¿de qué manera los medios, en todas sus narrativas, y los periodistas pueden ayudar a la sociedad en estos momentos de crisis? Fundamental que los periodistas tengan esa capacidad de poder abordar y entender estos temas científicos en este caso y poderlos transmitir de la mejor manera. Eso es fundamental porque si nosotros no entendemos la información o si la dimensionamos de tal manera que no es lo apropiado, pues estamos generando más caos. Así que uno de los aportes del periodismo científico es justamente saber cómo abordar estos temas, cómo interpretar la información, porque existen muchísimos datos, existe muchísima información circulando. Yo creo que nunca habíamos tenido tanta saturación de información ante una situación, pero interpretar y poder ser ecuánimes en la información que se está presentando. Vuelvo y reitero, el periodismo científico abarca todas las áreas del conocimiento, así que se pueden abarcar y se pueden cubrir todos los ángulos. Desde ese punto de vista nosotros podemos ser muy útiles a la hora de transmitir la información a las diferentes audiencias. Interpretar, pero también traducir. Decíamos, no utilicemos, no agotemos las existencias del tapabocas N95. Eso no le dice mucho a la mayor parte de las audiencias, porque la mayor parte de las audiencias no sabe la composición de ese tipo de tapabocas, que es casi una máscara que cubre hasta el mentón, etcétera. Por un lado. Por otro lado, no contamos la información completa. Hablamos de los infectados, hablamos de los muertos, ¿verdad? Pero no hablamos de los recuperados. Claro, porque es que la información pondera. Mire que todo lo que se registra es un nuevo caso, 2 nuevas muertes, 3 personas más fallecieron, ingresó a tal país. Pero no hemos visto, por ejemplo, esa imagen que es de los pacientes que están recuperando. Es extraordinario cómo hay personas de 90, de 80 años que se han recuperado del coronavirus y son un pequeño margen en la noticia, mientras el titular grande habla de lo contrario. Es cómo ponderar la información. Yo venía pensando en que la mejor palabra es la sensatez. Ser sensato en estos momentos es realmente lo más valioso. Porque ¿qué involucra ser sensato? Ponderar la información, saberla transmitir y saber identificar fuentes confiables y todas las visiones, no quedarse con el fragmento que pudiera ser más atractivo al público. Es verdad que hay mucha información, pero es verdad que el periodista debería saber transmitir la información real, generar confianza y dar verdades. Muy bien. Y desconfiar, en todo caso, la desconfianza lleva a buen puerto. Es decir, no confiar, por más evidente que parezca una información, siempre tomar un cierto grado de distancia. Le preguntamos a Fernando Ramírez cómo puede ser útil la televisión y cómo puede ser útil el periodismo en estos momentos. El periodismo en estos momentos puede ser muy útil en la medida en que informe bien, eso es lo principal. 2, en que le dé más importancia a los temas de prevención en salud. 3, a mostrar la gravedad del tema sin generar pánico. Creo que en Colombia tenemos cierto exceso a veces en presentar dramáticamente las informaciones, sobre todo en televisión y radio, y eso hace mucho daño. Y también podemos hacer informes que muestren los valores, la solidaridad, la cantidad de gente que está haciendo cosas positivas para que todos podamos sobrellevar mejor esta situación que se nos está presentando y que es inédita.
Muy bien, reiteramos, no estamos entrenados para la incertidumbre del futuro, del presente de la pandemia, pero sí estamos preparados para pararnos frente al micrófono, para pararnos frente a la cámara, para hablar con tranquilidad y para llevar un parte, como decía usted, de esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza es un poco el parte que también ha hecho suyo como mensaje el cuerpo médico. Aquí es donde vamos a saber quiénes son periodistas, quiénes son locutores, quiénes creen ser periodistas y quienes realmente aman su profesión porque saben comunicar. Saber comunicar es tal vez el punto más difícil en el manejo de una pandemia, pero lo que hemos visto recientemente es que las personas prefieren ser protagonistas a ser útiles para la sociedad. Y de eso se trata justamente nuestro espacio de hoy, de cómo podemos ser útiles. A ese propósito, Lisbeth Fock, ¿cómo puede ser el periodismo útil en estos tiempos de incertidumbre? El periodismo podría ser útil si tuviéramos periodistas científicos preparados, si tuviéramos unos editores que realmente tuvieran la capacidad de definir con el periodista quiénes son las fuentes más idóneas y cómo enfocar esta situación. La ciencia tiene mucho que decir, pero nosotros como periodistas tenemos que ser muy profesionales en saber seleccionar quiénes son las personas y cuáles son aquellos documentos y aquellas instituciones que realmente nos pueden dar una información verdadera. Muy bien, entonces hemos visto ya un abanico de posibilidades. Ahora involucremos a los televidentes para que nos pregunten y para que nos aporten respecto a los tipos de contenidos que hayan visto en los medios de comunicación y cómo piensan ellos que pueden aportar. Veamos esta primera tribuna virtual. Mi nombre es Camilo Mendivelso y mi pregunta es ¿por qué los titulares de las noticias son tan alarmantes cuando la noticia no lo es? Decimos información confiable. Es lo que pide todo el mundo, información confiable. Los periodistas sabemos cómo construir, deberíamos saberlo por lo menos. ¿Cómo hacen los televidentes para saber qué es información confiable? Es que ahí es donde está nuestra responsabilidad, porque las audiencias nos creen y nosotros, digamos que en los medios de comunicación se ha construido también una imagen de credibilidad y eso es importante mantenerlo, pero por tal razón nosotros tenemos que mantener esos lineamientos y esa calidad de la información que son importantes para poder que nos crean, porque es fácil poder decir una mentira y que no la crean, pero si nosotros realmente hacemos la labor, la tarea de llevar información confiable, interpretarla, poderla traducir, más que traducirla es justamente esa interpretación, pues estamos generando unos contenidos de impacto y unos contenidos veraces. Es importante, la televisión es imagen y eso es lo que hace el plus y la diferencia de los diferentes medios de comunicación. Y cuando nosotros estamos mostrando imagen, esas imágenes tienen que ser responsables y tienen que, así como dice ahora el doctor, tienen que tener unos lineamientos donde estamos mostrando unas capacidades, donde estamos mostrando una información veraz. Así que yo pienso que ahí tenemos que tener en cuenta la diferenciación de la televisión para poder transmitir la información. Y sí es un medio responsable en la medida en que cada uno lo asuma de esa manera. Muy bien, y el fatalismo debe ser la última opción, ¿verdad? No obstante que en un cierto momento las cifras, los partes hablen de momentos oscuros, el periodista tiene que buscar en ese arsenal de información todas las posibilidades para despertar en el público una que es su obligación: ilusión, esperanza, confianza y posibilidades de salir adelante si el cuerpo médico y el cuerpo científico dicen que la hay. Y también yo creo que es muy importante que hay medios de comunicación para informar, pero yo también quiero resaltar, y los he conocido, los medios de comunicación para entretener. Hoy como nunca también tienen un compromiso, porque hoy le estamos diciendo a la gente que se quede en sus hogares. Y entre mejor entretenidos estén, que hoy necesitamos estos periodistas que son capaces de conectar para que dejen a la gente en la casa, para que nos tranquilicen, para que nos lleven otra información, que no todo en el mundo sea el coronavirus, sino que hay otras cosas que pueden transmitir. Pero además de eso hay personas que trabajan en los medios de comunicación que nos pueden dar otro tipo de información, por ejemplo, cultural, por ejemplo, nos pueden hacer tours virtuales a través de historias magníficas, puede haber poesía. Yo creo que la riqueza de los medios de comunicación
es que estamos confundiendo a veces la comunicación con noticieros. Y los medios de comunicación, he aprendido recientemente, es que es mucho más. También es mi llamado porque hay periodistas que piensan que porque trabajan en entretenimiento no están comprometidos. Hoy los necesitamos, porque hoy necesitamos que sean mucho mejores para que la gente se quede enganchada en sus casas. Hoy tienen que hacer un trabajo que ustedes tienen que estar al frente de esos micrófonos, al frente de esas cámaras, tranquilizando a las personas, estando con ellas, conectando con ellas. Y por eso yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación no solamente es dando noticias. Hoy más que nunca los necesitamos completos, integrales y profesionales íntegros para que lo hagan. Fuimos entrando paulatinamente en la dinámica, particularmente en narrativas no periodísticas, a través del consejo, del acompañamiento, lávate las manos 5 veces al día, quédate en casa. Pero tardó, y yo creo que en esas instancias, particularmente en los programas de entretenimiento, en los programas en vivo, en los programas de concurso, también puede haber esa invitación para sentirnos unidos como sociedad y alcanzar los propósitos que necesitamos para salvarnos, porque nos salvamos todos como efectivamente nos vamos a salvar. Recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna aquí en Uno para Todos. Mi recomendación es de que como el Estado proporcione de verdad algo para que los niños se queden en casa y otros medios de comunicación no generen pánico a través del coronavirus que puede significar muerte. Sería tener información veraz que nos pueda brindar a través de especialistas, expertos en el tema, para tener información confirmada, y la programación sería no todo el día respecto al tema del coronavirus, sino también algo de entretención a la franja familiar. Sobre el tema del coronavirus, tener más información y no armar pánico ante toda la situación, ante la gente. Recomendaciones de los temas que vamos a tratar. Como tener más actualizado a toda la comunidad. No es muy claro muchas cosas del coronavirus que nos están diciendo en este momento para muchas personas, pero digamos también recomendaría más actividades para los niños, para que ellos entiendan de cierta forma cuál es la gravedad del coronavirus. Bueno. La otra cosa que paulatinamente se ha ido incorporando es la presencia de médicos, como lo estamos haciendo hoy, como lo hicimos hace 8 días en nuestro espacio, para tener una visión científica, ¿verdad?, y verificable, y no ajustarnos a la opinión, porque una de las cosas que no teníamos que hacer los periodistas y que no tenemos que hacer en estos temas específicos es comenzar a opinar, a interpretar, a parafrasear al cuerpo médico. Para eso están ellos de viva voz, para que nos cuenten efectivamente qué es lo que hay que hacer en circunstancias como estas, Jimena. Perfecto, eso me parece el mejor ejemplo, y es que desde el periodismo, buscando justamente esta visión y la credibilidad de los medios para las audiencias, es justamente cuando nosotros consultamos las fuentes que son las que nos pueden dar la veracidad de la información. Cuando nosotros consultamos a un doctor, a un especialista, no importa cuál sea el tema que estemos abordando, pero si nosotros consultamos las fuentes idóneas, las fuentes científicas, estamos asegurando la calidad de la información. Nosotros como periodistas no tenemos por qué inventarnos las informaciones o los hechos que nos están narrando, simplemente los estamos interpretando para poder llegar con un mensaje. Pero nosotros no somos científicos, los periodistas no somos científicos y no podemos especular sobre la información que hay o sobre la información que están generando los científicos. Así que son ellos los llamados a venir a estos medios, a dar la información, bien sea parte de tranquilidad o de preocupación, pero son ellos realmente los que tienen que dar la información. Fernando Ramírez, desde el Viejo Caldas. ¿Estábamos preparados, Fernando? Ni el mundo, ni la ciencia, ni la política, ni la salud estaban preparados para esta pandemia. Pues pedirle al periodismo que estuviera preparado creo que suena un poco injusto. El periodismo ha reaccionado de la mejor manera que sabe, que es informando oportunamente y con las fuentes que deben ser. Además, decir que cuántos periodistas de salud debe tener una redacción, muy complicado. Hay que tener una persona, por lo menos uno, que sepa muy bien y que eso guíe a los demás en lo que debe ser este trabajo.
No podemos olvidar que en este momento los medios están pasando por una situación muy complicada y escasean las manos en las salas de redacción. Entonces lo que está escaseando es personal general para hacer la buena información y en el mejor de los temas dirigidos por quien más sepa de salud o quien tenga las fuentes de salud y colabore en ello. Yo creo que por ahí puede ser un excelente camino. Y si no había posibilidades de preparación por lo inusitado de la pandemia, hacía 15, 18 años que no la padecíamos y no con este tipo de dimensión, debimos haber tomado algún tipo de precauciones, sobre todo en el tiempo. ¿Faltaron alertas, faltaron voces de alerta, doctor? Yo creo que sí, faltó, a todos nos faltó. Y creo que nos faltó, ¿por qué? Porque nunca tomamos en serio las cosas cuando son serias, o muchas veces tomamos serias las cosas cuando no son serias. Yo sí quiero y creo que debemos pensar en que ya no es lo que pasó atrás, sino es el llamado a qué vamos a hacer en adelante. Tenemos una gran responsabilidad hoy y ya será la historia la que juzgará qué será bueno, qué hicimos bien o qué hicimos mal. Pero hoy mi invitación es a que los medios de comunicación hoy más que nunca deben ser responsables, pero protagonistas, porque son la forma como nos conectamos con la sociedad. Hoy necesitamos periodistas honestos, responsables, trabajadores y que estén al frente de esos micrófonos, al frente de esas cámaras, conectando con las personas. No miremos atrás. Vamos adelante, concentrémonos en lo que realmente es importante, porque nosotros como sociedad tenemos que salir juntos. Me encanta lo que usted dice, cuando la solidaridad de los medios debería ser hoy un propósito general. Y no solamente es dar buena información, sino información que necesitemos. Necesitamos bálsamos cuando hay tormentas, necesitamos tranquilidad cuando todo lo vemos oscuro. Y creo que muchas veces nosotros nos refugiamos en un programa de televisión, en un programa de radio, y oímos algo que nos agrada, oímos una emisora musical y retornamos nuevamente a conectarnos. Hoy más que nunca necesitamos no qué personas son culpables o quiénes son héroes. Hoy lo que necesitamos es que todos trabajemos juntos para ser útiles. Todos del mismo lado. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Xiomara, buenos días. Buenos días, Mario, a usted, a nuestros televidentes y a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En nuestro primer correo nos dice el televidente: dicen que no deberíamos tener pánico, pero ¿cómo pretenden mantener la calma al no tener medidas drásticas para evitar el contagio? Nos escribe Miterio Ochoa. Aquí hay una polémica sobre cuándo y cómo se debieron tomar las medidas. Veremos si fue demasiado tarde, veremos si fueron demasiado débiles, veremos si fueron demasiado severas. Un poco la ilusión de toda esta población en la crítica que se hace es encontrar la solución de manera conjunta, pero acudiendo a la calma. Hay que acudir a la calma, podemos criticar, podemos estar en desacuerdo, pero en medio de la calma, Jimena. Nuestro segundo correo nos dice: no he podido encontrar la programación del canal en la página de internet. Agradezco de antemano me puedan decir dónde puedo acceder a la programación de Canal 1 desde la página web. Nos escribe Pedro Bonet. Pedro, salvados algunos inconvenientes técnicos, ya la información está en la página web, ya la puede consultar, ya puede acceder a ella, Jimena. El siguiente correo nos dice: 2 recomendaciones. En el manejo que dan cuando van a presentar una entrevista central en Lo Sé Todo, generan una exagerada expectativa que genera molestia en los televidentes. En las novelas turcas, informar sobre la programación de la temporada y cuándo va a ser la temporada final. Gracias. Nos escribe Clarita Inés. Perfecto, Xiomara. Con respecto a la primera información estamos completamente de acuerdo. No hay necesidad de un tono exagerado, de una fanfarria para presentar una entrevista que a veces no suple la expectativa que tiene el televidente. Nuevamente, el llamado a la calma. Y con respecto a la programación de las novelas turcas, el canal está trabajando en esa dirección para que nuestros televidentes tengan la información adecuada con el suficiente tiempo para que se programen y las puedan consumir a su gusto. Ese trabajo pronto lo verán tanto en la página web como en los demás programas de nuestra parrilla. Muchas gracias a Xiomara y a nuestros televidentes que nos escriben. La otra pregunta, y retomando nuestro tema de esta mañana: ¿cómo no irnos al otro lado? Han aparecido visos de ilusión, de expectativa, de solución. Así como dijimos, no tenemos que irnos al fatalismo. ¿Cómo no irnos apresuradamente al triunfalismo? Sobre todo porque necesitaremos
de mucho cuidado cuando las esperanzas se cristalicen, las esperanzas de vacuna y de solución y demás se cristalicen. Necesitamos de mucha paciencia hasta el momento en que tengamos control sobre la situación. Es que debemos tener transparencia en la transmisión de la información. En esa medida, cuando nosotros podemos hablar de todos los temas, entonces estamos entregando la información adecuada desde todos los ángulos de la información. Así que no estamos ni siendo esperanzadores ni siendo fatalistas, simplemente estamos entregando la información que es. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no importa si los resultados son malos, si los resultados son buenos, si los resultados están en el intermedio, hay que comunicarlos, no importa cuál sea el impacto que vayan a tener. Claro, hay mucha ansiedad, doctor, por soluciones, por encontrar rápidamente la salida, por ver la luz al final del túnel, pero hay que tomarlo con calma. Aún si viene de buena fuente, hay que tomarlo con calma porque el asunto no es tan rápido. Y eso también es algo que quería haciendo con la primera intervención. ¿Cómo capitalizamos el miedo con soluciones fáciles? Entonces, ese llamado, por ejemplo, a invitar médicos, pero médicos que sean certificados y que sean fuentes confiables, porque han aparecido científicos y otros pseudocientíficos promoviendo vitaminas, remedios, suplementos que suben las defensas, que matan las cosas, y lo que están aprovechando y están seduciendo a la gente a buscar una solución fácil. No es así. Crean en las instituciones oficiales, minsalud.gov.co, ins.gov.co, y son las entidades oficiales las que tienen las respuestas a las preguntas que más rápido hacemos. Como nunca tenemos que rodear y creer en nuestras autoridades. Como nunca tenemos que estar serios en la información. No creer que haya soluciones fáciles. Si hubiera soluciones fáciles, ya las hubiéramos hecho. Y eso es cierto. Hay proyectos para hacer medicamentos, vacunas, pero todo esto va a tomar un tiempo. Esto no son soluciones que hoy nos acostamos y mañana no hay virus, o que la otra semana, o que si nos quedamos 14 días todo va a desaparecer. Todo esto va a progresar y por eso se está trabajando febrilmente en conseguir soluciones, pero no son a corto plazo. Por eso el llamado a que estemos en nuestra casa, a que estemos conectados con Canal 1, a que sigamos vinculados con los medios de comunicación serios, a que seamos responsables y a que los medios de comunicación sean ese canal que necesitamos hoy, real, veraz y fantástico para nuestros hogares, que es lo que hoy más necesitamos como sociedad. Muy amable, doctor Carlos, muy amable por estar esta mañana con nosotros. Mucho gusto. Fernando Ramírez, desde Manizales, conclusiones y consejos. Bueno, hay que tener presente que es muy difícil en esta cantidad de información que hay, en esta cantidad de medios que salen, con el mundo de paparruchas que aparecen, saber exactamente dónde viene la información. Pero lo que uno puede esperar es que el público, la audiencia, pues vaya viendo cuáles son los medios que informan con fuentes más claras, con más certidumbre de las cosas, ser responsable en lo que se informa, y entonces hay que crear ese vínculo con la comunidad. Es un tema de que tiene que irse ganando con el tiempo, no siempre es a la primera, y en la medida en que uno lo haga responsablemente, pues la comunidad también va entendiendo que es por ahí. Nosotros, por ejemplo, apostamos a que los ciudadanos nos pregunten inclusive los temas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp nuestro, y les vamos respondiendo frente a las dudas que tengan con base en las fuentes oficiales o con los expertos científicos, como debe ser. Jimena, conclusiones, cerramos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias. Una de las conclusiones es, como dice el doctor, es cierto, necesitamos a los periodistas comprometidos y a los medios, pero los necesitamos formados, los necesitamos al frente, dando la información veraz, dando la información como debe ser y consultando las fuentes idóneas. Muy bien, a sacar aprendizajes. Vamos a salir de esta, Dios mediante, pero tenemos que sacar aprendizajes. Habrá nuevos retos, ¿no? Habrá nuevas problemáticas y tendremos que afrontarlas. Saquemos todo el saldo pedagógico que podamos al respecto. Agradecemos a nuestros invitados aquí en estudio, a quienes estuvieron a la distancia y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.